Hola cuentistas, hola poetas, hola novelistas. Ahora estamos aquí en la sección de Felipe Responde, así que voy a responder. Aquí se trata de que ustedes manden sus preguntas con respecto a mi obra literaria, cuestiones de creación literaria, creatividad. Poco a poco vamos a ir extendiendo temas y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A través de mis redes sociales o a través de los comentarios aquí mismo abajo de este video, de esta pantalla, pueden ustedes lanzarme sus preguntas y aquí con mi buen amigo Andrés, que está por acá, y mi buen amigo Fernando, que está por allá, vamos a, pues, a seleccionar, a amalgamar quizá, o a ver qué pregunta representa a muchas otras, y vamos a lanzarla al aire y la intento responder. Recuerden que no voy a decir yo grandes verdades ni nada de eso, sino simplemente mi opinión, cómo lo vivo yo, cuál es mi enfoque al respecto, y serán bienvenidas sus reacciones a través también de los comentarios que aparecen aquí abajo. Hoy tenemos ya un conjunto de preguntas. Ya escuché la primera, no sé con cuál quieres que empecemos, Fernando. Empezamos, si quieres, con la pregunta de Andrés Addiction, que pregunta: ¿cuál es tu ambiente adecuado para que fluya tu creatividad? Bueno, Andrés Addiction, soy su fan. Gracias. Bien, hay una superstición con respecto a si una vida terrible produce más creatividad. Le llamo superstición porque hay muchas vidas terribles y según mi enfoque, la estadística nos dice que la creatividad decrece conforme la gente está atravesando vicisitudes, ¿no? Es decir, si una persona tiene deudas, está en medio de una guerra, tiene hambre, tiene que trabajar 20 horas al día para salir adelante, está dentro de una mina, como muchos de nuestros congéneres humanos injustamente, si su familia atraviesa por un reto, en general, si algo ocupa su mente, su tiempo y su espacio mental, más que el producto de su creación o su plan creativo, entonces su energía se va a ir por todos esos lados. Claro, no estoy diciendo aquí que esos efectos no tengan como consecuencia una inspiración para una obra, pero desde mi punto de vista, la persona, así esté en una trinchera, como se dice que estaba Wittgenstein, habría que ver. Así está en una trinchera, pues necesita ciertos momentos en que no haya balazos alrededor para sacar su libreta y plasmar ahí sus ideas. Entonces, en general, y esto recuerden, es en general, descartaría yo esos momentos en que la gente está sufriendo, padeciendo, enferma, intoxicada, para favorecer aquellos momentos en que la persona tiene necesidades básicas resueltas: comida, agua, sueño, vivienda, quizá vestido, aunque a veces muchos escribimos sin necesidad de ese lujo. Y creo que la cantidad de ideas que la gente pueda generar bajo esas condiciones es mucho mayor y en general creo que tiene más calidad. Claro, dirán ustedes, oye, pero si Edgar Allan Poe no se hubiera emborrachado, etcétera, etcétera, ¿no? Por desgracia, mucha gente de Edgar Allan Poe y de Jim Morrison solo sabe que se intoxicaban. Y eso es lo que imitan de ellos, creyendo que con eso se hacen así tremendamente creativos, ¿no? Y no dudo que bajo los influjos de algún químico, mucha gente imagine muchas cosas muy interesantes, no cabe duda, ¿no? Pero hay que considerar la capacidad de trabajo. Edgar Allan Poe, tal parece que tenía una sensibilidad muy alta al alcohol. Por lo tanto, con cantidades muy pequeñas, caía ya inconsciente o se ponía muy necio o era incapaz de interactuar con otras personas. Claramente incapaz también de escribir un cuento o un poema, ¿no? No crean ustedes que los químicos funcionan de manera que la persona los ingiere y entonces va y se pone a crear. Balzac, bueno, tomaba un montón, creo que 40 tazas de café al día y se ponía a escribir. Pues sí, me imagino que bajo efectos de una taquicardia tremenda, pero tampoco vivió tantos años, es decir, no terminó su obra, su inmensa obra, La Comedia Humana, como él hubiera querido. Y sobre eso quiero profundizar un poco. Si las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas considero que son ideales para la creación, la intoxicación del cuerpo es también una intoxicación del alma. Esas ideas que a la gente le pueden venir como resultado de alguna experiencia extrema, sea química, sea a través de un viaje físico a alguna parte o de alguna desgracia, sí, hay que aprovecharlas y hay que convertirlas en algo digno. Pero la vida humana es, hasta donde sabemos, la vida de la gente que hasta ahora ha muerto no ha sido tan larga. Y eso no implica que las vidas de los que estamos vivos vayan o no a ser así. Pero hay que aprovechar las ideas, hay que aprovechar los momentos y lo que la gente llama inspiración. Recomiendo yo que además de haber comido y de haber dormido y todo esto, tengamos algunos artilugios que creo que pueden impulsar mucho. Si no la creatividad, sí la productividad creativa. Esto es, si al lado de la cama tenemos una libreta o una grabadora para dejar ahí plasmados los sueños que tuvimos en la noche, excelente. Si no lo tenemos y tenemos la esperanza de que nos vayamos a acordar de eso después, creo que estamos equivocados. Si sus caminatas
en sus desplazamientos por la ciudad o por el pueblo o por el campo, ¿tienen ustedes alguna grabadora o alguna manera de plasmar, de fijar por escrito o de algún otro modo aquello que se les está ocurriendo? Excelente. Sobre todo si después en la noche o en el fin de semana se dan tiempo para convertir aquella idea incipiente o embrionaria en algo grandioso, eso es totalmente recomendable. Es decir, una manera habitual de trabajar, no voy a decir óptima, porque estoy pensando en mucha de la gente, muchos de ustedes que me están viendo, una manera que podría implicar o indicar un buen hábito sería, si ustedes tienen sus estudios o su trabajo o su hogar, a lo que se dediquen la mayor parte del tiempo, y están ahí 8, 10, 12 horas, podría ser que a lo largo de esas horas, conforme se les ocurran las ideas, las vayan grabando, las vayan recolectando, las acomoden muy bien, las pongan en su computadora, en su libreta, lo que sea. Y en la noche, al llegar a la intimidad de su cuarto, ya sea que estén acompañados o no, que se dediquen media hora, 1 hora, 6 horas, lo que ustedes consideren y puedan, a organizar aquello. A ver, yo tenía esta idea, ahora voy a escribir esto, ahora voy a pintar aquello, ahora voy a dibujar esta historieta, este cómic. Dedicarle un rato para que se cristalice todo aquello y no que tengamos una gran cantidad de ideas embrionarias postergadas, de manera que al final del año ya no sabemos ni de qué se trataban o ya nos sentimos tan agobiados que atendemos solo unas cuantas, ¿no? Y el fin de semana, bueno, si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes tenemos en la noche ya ciertas cristalizaciones, ciertos esbozos, ciertos párrafos, ciertos planes, la mezcla de colores, la paleta cromática, el bosquejo de la pintura, el guión o el pedazo de guión de aquella película. El fin de semana ya tenemos más horas continuas, ¿no? El sábado en la tarde, el domingo, o el día en que en su ciudad suelan tener ese descanso, en el caso de cada quien. Y ahí vale la pena que nos sentemos sin interrupciones. Considero yo, y es una cuestión muy personal, que las interrupciones son uno de los peores enemigos de la producción creativa. No de la creatividad, recuerden, sino de la producción creativa, del sentarse a trabajar, ¿no? Chamba, como decimos acá. Sentarse en un ambiente en que no haya esas interrupciones, desconectar aquello que nos pueda interrumpir, tener ahí los satisfactores necesarios, no sé, el baño por ahí, la comida, lo que sea, el oxígeno, la ventana, lo que necesiten, y ahí sí ponerse a trabajar en periodos más prolongados, que de ahí salga un cuento completo, que de ahí salga una escena completa, ahí ya podemos terminar una pintura completa, y con base en ese completar ya podremos al final del mes, al final del semestre, al final del año, podemos tener una colección, una novela completa, una colección de cuentos, una exposición, una suite musical, un conjunto de canciones para un disco, todo esto, ¿no? Es muy sencillo, si se fijan, consiste en, primero, recolectar aquellos pequeños brillos que van apareciendo en el día, juntarlos en un lugar, una pequeña cajita espiritual, y con base en reunir lo que aparece en esa cajita día con día, podemos ya reunir una producción mucho más importante, mucho más imponente, y pulirla para que la producción final sea de veras un resultado brillante, vibrante. Bueno, la pregunta, Andrés, era con respecto al ambiente, y creo que ya me excedí, pero el ambiente sí debe componerse de satisfactores esenciales resueltos, que no haya interrupciones y que haya esta disciplina de ir valorando y reuniendo los materiales que vamos generando. Muchas gracias por esa pregunta. Ya podré ser más creativo. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, pregunta @Charmander. Si dedicarte a lo que te gusta es tan claramente una buena idea, ¿por qué casi nadie lo hace? Bueno, eso es muy interesante. Yo sé que aquí no hay que hablar de religión, pero vamos a pasar levemente por ahí. Creo yo que la historia de la expulsión del paraíso, del judeocristianismo y el islam, o al menos que nos influye de maneras diversas a las culturas que nos derivamos de estas tres religiones tan importantes, nos dice de alguna manera, o algunos nos hemos dejado convencer, seamos muy religiosos o no, muy creyentes o no, nos hemos dejado convencer de que para trabajar tenemos que sudar, para ganarnos la vida tenemos que sufrir, de que primero es el deber y luego el placer, aunque eso no viene en ninguna de las enseñanzas oficiales, sino que se repite mucho de generación en generación. Entonces, para empezar, Charmander, creo que hay ese efecto, considero que negativo, por parte de una superstición, que es: no debes satisfacer tu propio ego, tu propia necesidad de placer, o incluso viéndolo desde un punto de vista más digno, tu propia necesidad de trascendencia o de inmortalidad o de proyección hacia los demás o de expresión, se dice, si no has cumplido con 33 años de trabajo en una empresa, ¿verdad?
o si no has completado ya hasta la última clase y la entrega de la tesis y la defensa del doctorado, ¿no? Es decir, solemos escolarizar mucho las acciones que nos gustan. De manera que alguien que está acostumbrado a esa idea, pues hasta que se jubila, a los 63, 66, 70 años, a veces antes, finalmente adquiere los pinceles y los colores al óleo, los acrílicos, su boina, porque tiene esa idea tan romántica, tan tradicional del pintor con su bata y su boina, ante el lienzo, y justamente cuando mezcla los primeros colores y está a punto de colocar el pincel mojado en colores contra el lienzo, le da un ataque cardíaco y se muere, ¿no? Es decir, por postergar los momentos de creatividad, y es algo que yo les admiro aquí a Andrés y a Fernando, ¿no? O sea, que ellos no han postergado sus momentos de creatividad, yo estoy siguiendo su ejemplo, no los han postergado, sino que los han sostenido a través de esfuerzo y de la misma creatividad, de manera que no haya esto de primero es todo el sufrimiento y luego es toda la creatividad. No cabe duda de que la carrera Charmander creativa, dado que el ser humano, dado que hemos construido una civilización que no favorece tanto ese tipo de actividades, pues implican cierto rechazo, resistencia de familiares que nos quieren, que bien intencionadamente nos dicen que no perdamos el tiempo, pero hay una magia. Mira, te lo voy a platicar una historia así casi autobiográfica y que creo que tú vas a vivir muy pronto. Y es que cuando a los 13 años estás escribiendo tus primeros cuentos ahí románticos, o tus poemas, o todo esto, pues te ven con cierta simpatía otras personas. Mira, ahí está otra vez Charmandito escribiendo su cuento, qué bien, te festejan los maestros incluso, ¿no? Se ve como algo bueno. Cuando ya te acercas a estudiar la carrera o algo así, o a trabajar, a los 18, 20, 25 años, ya esto es visto con mucha sospecha, incluso desaprobado, ¿no? Oye, nada más no pierdas el tiempo, recuerda que eso es un hobby, y esa palabra, híjole, bueno, no considero que sea una mala palabra, pero sí está usada de una manera tan nefasta y tan destructiva, porque tiende a tomar así con unas pinzas, como si fuera un compuesto tóxico, aquella pasión de cada quien, y dice, bueno, pero no te olvides de que esta basura es solamente un hobby. Y uno dice, bueno, pero es mi pasión, como que un hobby, ¿qué es eso? ¿No? Para eso estoy trabajando. Entonces, llegas a esa edad, tu entorno te empieza a condicionar y a presionar y te dice, eso es un hobby, empiezas a hacerlo en menor escala o a escondidas, o incluso hay gente que deja de hacerlo y eso es muy triste. Y en el mejor de los casos, si de veras lo sigues haciendo y llegas a un resultado, digamos, terminas tu novela, tienes 28 años, tienes 30 o tienes 14 o lo que cada quien quiera, ¿no? Y ya cuando estás en la feria del libro, en el encuentro de escritores, en la casa de la cultura de tu localidad, o en la plaza de tu pueblo, o está el alcalde ahí presente o algo así, y tú lanzas tu libro, tienes 1 o 2 o 3 presentadores que están elogiándolo, la autoridad, sea quien sea, te elogia también, habla de mucho entusiasmo, te pone incluso como ejemplo de la juventud o algo así. De pronto, aquellas personas que en algún momento te habían dicho que te dedicaras a algo digno y no a la escritura o a la pintura o al cine o a la danza, resulta que al ver ese reconocimiento social, aunque dure muy poco a veces, o mejor aún si dura mucho o dura toda la vida, empieza a hablar en términos contrarios a los que te habló en tu adolescencia. Entonces empieza a decir algo así como, yo siempre creí en ti, ¿te acuerdas? Yo siempre te apoyé. Fui el único que creyó en ti, ni tus papás creían en ti tanto como yo. Yo te recomendé que siguieras, ¿te acuerdas que yo te dije, sigue por ahí, etcétera? Y bueno, no son más que proyecciones del propio ego, yo creo, de esa persona que quiere escribir también, quiere atreverse a hacer lo que tú hiciste. Es una magia muy interesante. Y también envidia el reconocimiento social que estás teniendo. A veces es un aspecto, a veces es el otro, a veces son los dos. Pero bueno, en el fondo la respuesta a tu pregunta, ya sabes, es la misma palabra de hace mucho tiempo, y es miedo. Por eso la gente no se dedica a lo que le apasiona, porque tiene miedo de morirse de hambre. Sé que hay gente que se muere de hambre en el mundo, por supuesto, pero no es porque se hayan dedicado a su pasión, es por otra serie de injusticias que hay que terminar. Pues hay que combatir hasta abatirlas, ¿no? Pero la razón principal es ese miedo. Entonces, vence el miedo. Nadie en su lecho de muerte, que yo sepa,
ha pedido a su dios o a sus dioses o a los demás un minuto más en la oficina, una hora más para terminar aquel balance contable que no le salió una vez. Generalmente las personas han de pedir cuestiones como unas horas más con su familia, con el ser al que más quiere, con su mascota, incluso escribiendo, componiendo, terminar aquella sinfonía que quedó. Recuerda la 10ª sinfonía de Beethoven o la inconclusa de Schubert, ¿no? Esa novela que Dostoyevsky dejó sin terminar. Creo que esas son las verdaderas riquezas de la vida y es de lo que debemos llenar nuestras horas y no de otros ingredientes que suelen ser y que muchos hemos caído mucho en eso, en llenar las expectativas de otros o incluso las expectativas que suponemos que otros han mantenido con respecto a nosotros y que realmente ni siquiera lo mantienen. He dicho en algunas ocasiones algo como: son realmente más crueles los papás que tenemos en la mente que nuestros papás reales. Son buenas personas, son bien intencionados, pero de pronto dentro de nosotros consideramos que ellos esperarían de nosotros tal resultado, tal trabajo, tal ingreso económico o lo que sea. Y no, en el fondo ellos, igual que tú y que yo, quieren que seamos felices, pero tienen una idea de felicidad distinta y es donde empiezan las discusiones, ¿no? Cuando a través del trabajo, de la constancia, del aguante, de la resistencia, demostramos que ese camino es digno, es noble, entonces esa acción, esa simple acción, sí logra doblegar todas esas resistencias y de pronto tienes un Rembrandt, y de pronto tienes un Picasso, y de pronto tienes un Mozart. O gente no tan famosa, de pronto tienes a ese vecino o vecina como el cual has querido ser, porque ves que está haciendo básicamente lo que quiere. Y no sé si llega a un estado en la vida en que uno hace exclusivamente lo que quiere, probablemente sí, no lo sé, pero sí es realmente fácil, increíblemente fácil, inesperadamente fácil, el que lleguemos a hacer con el 80% del tiempo en que estamos despiertos aquello que queremos. Y bueno, y el tiempo en que estamos dormidos, pues creo que es muy grato también. No sé, Charmander, si respondí a lo que querías, espero que sí. Manden sus preguntas a mis redes sociales que están apareciendo aquí en torno a mi cara. O mándenlas bien, mándenlas aquí, escríbanlas en los comentarios que aparecen abajo de cada uno de mis videos. Me da mucho gusto responder. Me siento muy bien porque me siento con uno de los grupos de taller literario o de la clase de escritura creativa. Me gustaría mucho ir a las ciudades de muchos de ustedes. Quiero agradecer el viaje a Madrid de hace 3 semanas, creo. Gracias por el paseo que tanto soñé y que tanto esperé a la exposición del Bosco en el Museo del Prado. Unos meses, gracias por el viaje a Bogotá, Museo del Oro, una maravilla, y caminar ahí es una verdadera delicia. Gracias por el viaje a Buenos Aires también, allá el Museo de Arte Contemporáneo, las caminatas por las calles, los restaurantes son verdaderos íconos del patrimonio mundial, literario específicamente. Bueno, Argentina, Colombia, España, de veras, muchas gracias. Y Querétaro, hace poco también. Fue una delicia atravesar el centro de Querétaro en la noche. Muchas gracias a todos hermanos hispanohablantes y a todos nuestros hermanos humanos y no humanos de todo el mundo. ¿Sí? ¿Algo que quieras preguntarle a la audiencia? Ay, Alex, es una pregunta un poco extraña, pero ¿cómo notan ustedes que están enamorados? Eso quisiera saber. ¿Cómo notan? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se notan? ¿Cómo descubren que están enamorados?